Hola chicos, bienvenidos a la penúltima semana de esta materia de Historia del Derecho. Espero se encuentren bien y que este video que les voy a dejar aquí les ayude a terminar sus actividades de esta semana y también les aclaren pues muchos de los conceptos que hemos estado manejando en esta materia, ¿va? Entonces comenzamos. Este video vamos a hablar del derecho de la conquista y la colonización, que está relacionado con su actividad principal de la semana, que se llama de la misma manera, si no me equivoco. Ok. Para abordar el tema, vamos a hablar de las instituciones jurídicas de la conquista, que era el punto, que así se llama la lectura que ustedes tienen para la actividad. La primera cosa, bueno, antes que nada, ¿se acuerdan que ya hemos platicado más de una vez qué es una institución jurídica? Bueno, vuelve a aparecer este término, por si se les olvidó o todavía no lo han comprendido del todo. Una institución jurídica es el conjunto de normas que están relacionadas con un tema específico para lograr una actividad o un fin que le concierne a la sociedad. Ejemplos hemos dado mucho, pero en esta ocasión específicamente las instituciones jurídicas son de la conquista. ¿Qué pasaba durante la conquista? ¿Qué pasaba durante la colonia? Bueno, pues todas las actividades que se llevaban a cabo y que eran reguladas por repetitivas se volvían normas, estas a su vez en conjunto instituciones jurídicas. La lectura que ustedes tienen muy al principio marca que las instituciones jurídicas de perdón, que fueron tres las principales instituciones jurídicas de la conquista de las Indias. Fue la capitulación, hueste y la instrucción. Aquí no sé si ya se dieron cuenta que les resalté que la conquista de las Indias, porque aquí es una lástima que no hayan estado ustedes, porque me hubiera gustado un poco compartir, más bien que ustedes me compartieran sus conocimientos. Pero bueno, a ver, me la echaré solita. El, el descubrimiento de América se da en 1492 y se supone que quien descubrió América fue Cristóbal Colón. Eso se supone que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Desde la primaria nos los enseñan, nos lo repiten en la secundaria y estamos en la universidad y todavía nos lo siguen repitiendo. ¿Y cuál es el objetivo de repetírselos? Que ahora amplíen más sus conocimientos. ¿Qué venía a hacer Cristóbal Colón a América? ¿Realmente venía a descubrir un mundo nuevo? Pues claro que no. Lo que él creía que había llegado era a las Indias. Le había dado la corona una cantidad de dinero para descubrir una nueva ruta a las Indias con el objetivo de comercializar especias y artículos como telas y algunas otras cosas que ocupaban en España y que les era muy caro comprar con los barcos que les llegaban a sus puertos. Entonces, por eso es que se hacen estas misiones para poder llegar ellos mismos a tener una ruta hacia las Indias. Pero el Cristóbal Colón ese, pues como que se perdió un poquito y llegó a otro lugar que no era precisamente las Indias. Sobre este tema de las Indias, ahora les voy a contar también otras cosas que están relacionadas a Cristóbal Colón. Él hizo 4 viajes. Uno de ellos, uno de los últimos fue en 1503, si no mal recuerdo, pero el punto es que en estos viajes, conforme él iba dando la información a la corona de cómo le había ido en sus expediciones y de qué había encontrado para comercializar, pues muchos otros personajes estuvieron ahí como al pendiente, entre ellos Américo Vespucio, que era una persona que se dedicaba bueno, a lo que ahora conocemos como cartografía, no me acuerdo muy bien el nombre que se usaba en ese momento, pero el chiste es que usaba sus conocimientos de geografía y sus conocimientos de astronomía para poder crear nuevos mapas y poder explicar las rutas marítimas principalmente, que eran las que iban a utilizar. Bueno, pues este señor se dio cuenta entre 1502 y 1506, perdón, y 1505, se dio cuenta de que Cristóbal Colón no había llegado a las Indias, sino que había descubierto una nueva tierra. ¿Y por qué les va el comentario? Porque es muy importante e interesante saber que Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a las Indias. Él jamás se enteró que había descubierto una nueva tierra. Tal vez medio le dieron la idea, pero nunca tuvo la certeza. Murió antes. Él murió en 1506. Y precisamente de esta historia también
les va a quedar en claro por qué América se llama América y no se llama Colombia. El continente americano debería de haber llamadose más bien el continente colombiano. Colombia significa pues de Colón, perteneciente a Colón, por eso el país se llama así, pero en estricto derecho, si es que Colón hubiera descubierto América, tendría que haberse llamado América Colombia y no América. Entonces, espero que les hayan sido datos útiles. Siempre es bueno saber el porqué de las cosas, ¿no? Regresando entonces a las instituciones jurídicas de la conquista de las Indias, veíamos entonces que son tres tipos de instituciones. Estas instituciones, volvemos al mismo tema, eran con el objetivo de fomentar ese comercio con las Indias. No se estaba pensando en una conquista de otro pueblo, ¿no? Veamos qué son las capitulaciones. Las capitulaciones era el chance que daba la corona a particulares de conquistar. Estos primeros viajes de expedición para descubrir las Indias los financiaba totalmente la corona. Resultaron muy caros porque como realmente no se encontró esa ruta comercial, empezaron a perder dinero en lugar de ganar el dinero que estaba contemplado, ganarse la corona, y ya no les era posible a los reyes mantener más viajes de este tipo. Sin embargo, había muchas personas que estaban todavía muy interesadas en estas rutas comerciales y entonces iban con los reyes y les pedían esta institución, les pedían una capitulación que significaba que les dieran permiso para ir a hacer estas conquistas, ¿no? Los elementos de esta institución jurídica de la capitulación es el permiso para conquistar. Se considera que ahora sería una especie de concesión. Esto quiere decir, ¿ahí me escuchas? Ok. Creo que se cortó un poco el audio, entonces retomo desde los elementos. Los elementos de las capitulaciones era el permiso para conquistar, que se refería a lo que ahora conoceríamos como una concesión, es decir, que los dueños del monopolio, que en este caso era la corona, renuncian a ellos para darles chance a alguien más de que lleve una empresa a cabo. Otro elemento es la negociación de beneficios a la corona, es decir, que se tenían que poner de acuerdo, o sea, te doy chance de que vayas a conquistar en estas tierras indias en mi nombre, pero que me vas a dar a cambio, ¿no? De las dos partes. A eso se refiere el tercer elemento. Entonces se tenían que sentar a negociar qué beneficios iba a obtener la corona y qué beneficios iban a obtener esos particulares. La corona por lo general obtenía pues la mayor parte de las riquezas de lo que se encontrara y los particulares pues se llevaban como un porcentaje, si eran bienes que se podían vender luego, o un porcentaje de tierras, depende de qué es lo que lograran con estas capitulaciones, ¿no? Otra cosa que se pedían en las capitulaciones es que se describiera cuántas personas iban a hacer estas capitulaciones, cuántas personas iban a ir a esta conquista. Y por último, estos permisos, estos chances para conquistar que les daba la corona duraban más o menos un año. Después de ese año tenían que regresar a España, dar el informe a los reyes y terminaban con ese negocio, ¿no? Eso es en cuanto a la institución jurídica de la capitulación. La siguiente institución jurídica, según sería entonces la hueste. Volvemos a lo mismo. Acuérdense que estamos en un momento en el que todavía no están, que todavía creen que están conquistando las Indias y no que están en un nuevo territorio. Entonces, las huestes es una institución jurídica que le da chance a alguien de conquistar en nombre de la corona. Es decir, no les dan una libertad tan grande como en la anterior figura. Este es como más bien una forma de que la corona designa un grupo. ¿Cuáles eran sus elementos? Pues que es una organización tipo militar, es decir, que la gente que va a estas misiones es de todo tipo, o sea, los viajes eran en barco, entonces tenían gente que estaba encargada del barco, tenían gente que estaba encargada de la lucha en el momento que hubiera necesidad de hacer una guerra, pues la hacían. También iba entre este equipo una persona de la religión, un clérigo, y pues lo que les fuera necesario, depende cuál fuera el objetivo de la misión. Y también
perdón, me adelanté un poquito, pero bueno, esto se refiere a la organización tipo militar que está un poco relacionada con las demás. Otro elemento es la negociación de una parte del botín. A diferencia de la figura anterior, en esta lo que consigue la persona que le dan esta institución es una parte de lo que se obtenga al conquistar. Si no se obtiene nada, pues incluso hasta podrían tener pérdidas más que ganancias. Como parte de estas huestes, de esta institución jurídica, había en estas expediciones oficiales reales como parte del equipo. ¿Qué era un oficial real? Era una persona que estaba trabajando a nombre de la corona y para beneficio de la corona. Lo que hacía es como una especie de supervisor, ¿no? Veía qué era lo que había obtenido la gente en la hueste, cuáles eran las riquezas que se habían obtenido, si había tierras las medía, y como ya había como cierta conquista o ciertas personas ya en estas tierras, de paso les iba a cobrar impuestos a los que ya estaban instalados en esas zonas de las Indias. Espero que les haya quedado esa parte claro de los oficiales reales. Y luego también como parte de la organización tipo militar y de este equipo iban los clérigos. Estos tenían la misión muy importante, por supuesto, de ir mm, apelando al- a los dones divinos para que tuvieran un buen viaje. Se encargaba de confesar a las personas que iban en la hueste. Se encargaba también de que una vez llegada a las tierras de las Indias, empezar la evangelización o por lo menos ir tomando datos que fueran útiles a la corona para cristianizar a la gente que estaba por ahí, ¿no? Bueno. Después viene, ya por último de esta parte de la conquista, pero la que todavía llamamos como las Indias, con la conquista de las Indias, a la institución jurídica de la instrucción. ¿En qué consiste la instrucción? Perdón. Es un grupo específicamente enviado por la corona a conquistar. No se gana nada, no negocia nada, ni es un particular el que la pide. Simplemente es una forma en que la corona, los reyes organizaban a un grupo y los mandaban a su nombre, para su beneficio y pues nada más para su beneficio. ¿Cuáles eran los elementos? Que estaban muy controlados a diferente de las otras dos instituciones, de los dos grupos que normaban las instituciones. ¿Cómo? Pues que las actividades a realizar estaban marcadas desde antes de que comenzara el viaje y estas actividades pues eran marcadas por la corona, ¿no? También se marcaba cuál era la forma en la que se iba a comportar la expedición, es decir, quién iba a hacer qué cosa durante el viaje, ¿no? Y por último también se le señalaba desde antes de salir al viaje cuáles eran las formas de conquistar. Todas estas actividades, o todos estos elementos que forman parte de la institución jurídica de la instrucción, eran dictadas y eran organizadas por el Consejo de Indias. El Consejo de Indias empezó a existir desde muy, muy temprana la conquista. Es una figura muy importante que va a prevalecer durante siglos. Se trata de 12 personas españoles que viven en España principalmente, aunque a veces como que tenían ciertos viajes a la Nueva España, pero estaban más bien, su sede era la España, España, España. Estas 12 personas eran, ¿cómo se podría decir?, especialistas en la materia y tenían que conocer qué es lo que estaba pasando en las Indias, o sea, en la tierra que se empezaba a conquistar. ¿Cómo sabían eso? Pues a partir de la gente que había ido en los viajes y que había regresado. Y el objetivo de este Consejo de Indias era regular todas las actividades de los españoles en las Indias para poder hacer informes y también para poder ir creando normativas, ¿no? ¿Para qué? Pues obviamente pues para tener más riqueza de las tierras a las que se estaba haciendo la conquista. Entonces, es muy importante este Consejo de Indias porque durante mucho tiempo es el que dio el derecho que tenía que seguirse aquí en América. Bueno, y esta figura seguimos a otra institución jurídica que también es muy interesante, es la encomienda. Esta figura, esta institución jurídica no está dentro
de las otras instituciones jurídicas porque se da un poco después, o sea, ya se sabe que ya no estamos en el momento de la conquista, ya estamos en el momento de la colonia y dura muchos siglos, o sea, las otras fueron como nada más parte de la conquista los primeros años y esta figura de la encomienda, esta institución, perdón, de la encomienda, dura más tiempo. Entonces, la encomienda, su principal objetivo es la evangelización y economía para los conquistadores y la corona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le interesaba a la corona era, aparte de riquezas, pues que el pueblo que estaba colonizando que no fuera ateo, que no fuera a hacer cosa del demonio, entonces los tenían que cristianizar, los tenían que evangelizar. ¿Cómo hacían? Esta fue una forma muy astuta de crear lazos entre los indios que vivían en América y los españoles, al mismo tiempo que se creaban, perdón, lazos entre los españoles y la corona. Estos dos lazos eran como muy fuertes, se hacían como dependientes. A ver si en unos momentos más me entienden a qué me refiero con esto. La figura de la encomienda trataba en que los españoles administraban una extensión territorial con mano de obra indígena. El beneficio para los españoles es que ganaban con el trabajo de los indígenas. El beneficio de los indígenas es que tenían paz y eran protegidos por los españoles de su encomienda. Y el beneficio de la corona es que obtenía impuestos y la evangelización que realizaba en sus nuevas tierras era prácticamente gratuita, no le costaba mucho, no le costaba nada a la corona hacer esta evangelización. Bueno, entonces se los voy a platicar de otra manera. La idea era que la corona le decía a un español, tú tienes unas tierras en la Nueva España, te vas para allá y entonces vas a tener a tu cargo, les invento una cifra, 50 indígenas. Cada uno de estos indígenas tenían a su vez un pedazo de territorio de ese que le habían designado al señor español. En ese terreno, en ese espacio, ellos tenían sus viviendas, tenían también bueno, lo que ahora decimos parcelas, pero bueno, o sea, tenían espacio para cultivar y para tener algunos animales. Ahí hacían su vida, ¿no? Los beneficios, la corona les indicaba a los españoles qué características, más bien, qué dimensiones tenía cada uno de estos espacios y qué era lo que requería de impuestos de lo que sacaban estos indígenas. A final de cuentas era una especie de explotación. Todo lo que salía de las encomiendas era para el señor español las comercializaba, obtenía dinero y de ese dinero le daba su parte a la corona y el resto pues se lo quedaba para mantener a su encomienda, porque él también necesitaba recursos para mantenerlos, ¿no? Porque, y es el beneficio que tenían los indígenas. El señor español tenía la obligación no solamente de darles trabajo a ese grupo de indígenas que la corona le había asignado, también tenía la obligación de evangelizarlos, que ya había dicho, ¿no? Eso con ayuda del clero. Y lo que es muy importante, tenía obligación de protegerlos, de tal forma que para el señor español era muy, muy malo perder a uno de sus indígenas porque no solamente perdía el dinero que le pudiera dar por su trabajo, sino que también pues perdía credibilidad ante la corona porque había perdido a uno de sus hijos, un hijo de Dios a final de cuentas, ¿no? Entonces el indígena empieza a ver al señor español pues como su protector. Es el que le da comida, es el que le da trabajo, es el que lo cuida de que no se lo vaya a llevar algún otro español a trabajar en minas, por ejemplo, que era muy feo trabajar en las minas, solamente los negros aguantaban ese tipo de trabajo. Los ayudaban también a mantener estas encomiendas, ayudaban mucho a mantener las familias unidas. Y de ahí viene un poco nuestra historia como español, como mexicanos, ¿no? O sea, desde entonces, piénsenlo un poco, pero de ahí viene un poco la forma en que nosotros tratamos con la gente que es nuestro patrón, por decirlo así, ¿no? A veces los vemos un poco como protectores cuando no lo son, ¿no? Hemos perdido un poco de esa libertad, pero a final de cuentas viene por la historia que tenemos de cómo aprendimos como pueblo a trabajar y a relacionarnos con la gente con la que trabajamos. Porque recuerden, o si no lo saben, se los digo, cuando llegan los conquistadores aquí bueno, América, porque no solamente a México, sino a Argentina, a todos los pueblos latinoamericanos,
los pueblos tenían culturas no tan desarrolladas. En algunas partes de América estábamos apenas en la era de piedra y en algunas otras partes estaban ya un poco más desarrollados en la era de bronce, pero pues los españoles tenían una civilización mucho más avanzada y por eso les fue muy fácil introducirnos a nosotros como americanos ideas y formas de trabajo que no se nos han quitado hasta cierto punto. Si no, piensen en esto de las encomiendas y todavía sí, seguimos comportándonos un poco así como pueblo mexicano. Pero bueno, y por último, esto del beneficio de la corona, pues no hay mucho que agregarle, ¿no? Simplemente pues del dinero que obtenían los señores españoles, un porcentaje tenía que irse a España para que la corona se fuera enriqueciendo. Bueno, le vamos avanzando. Aquí me hubiera gustado mucho saber sus opiniones y cómo es que ustedes veían esta figura, pero bueno, me dejaron solita. La otra figura otra vez, institución jurídica que señala el texto que ustedes leyeron, es la del repartimiento. Esta, a comparación de las anteriores, se trataba de un trabajo remunerado a los indígenas por parte de un español. Vemos las características y lo que por acá les puse y después les hago algunos comentarios. Bueno, entonces, servían en casas españolas para labranza, para minas. ¿Cuál era uno de los beneficios? Que recibían un salario. No permanecían mucho tiempo realizando la misma labor y la regulación dependía de los jueces de repartimiento, quienes vigilaban que se cumplieran las normas destinadas a esta institución. Bueno, y todo esto no tenemos que pensar que no era una esclavitud. ¿Podría confundirse? Pues sí, un poco. Bueno, pero vemos por qué. Este trabajo remunerado de los indígenas se refería también un poco a la gente que estaba en las encomiendas. Podía tener el señor español un grupo de personas en encomienda y otro en repartimiento. Estos en repartimiento le convenían porque eran indígenas que no estaban siempre haciendo la misma actividad en comparación, por ejemplo, los de la encomienda. Eso sí tenían un trabajo fijo, ¿no? Servían en las casas españolas como pues servicio normal de casa, en la labranza, sobre todo como en supervisiones como por préstamos, por decirlo de alguna manera, en otras haciendas de otros señores españoles, y a veces los mandaban a las minas, que como ya les había comentado, era un trabajo muy difícil, muy arduo, y era muy difícil que un indígena, por la complexión física que tenían, aguantara esos trabajos. Entonces realmente los mandaban muy poquito. Les daban un poco de dinero a cambio de este trabajo, que era realmente pues mínimo, ¿no? O sea, no sabría ahí decirles cuánto, las conversiones no las he encontrado, pero podríamos decir que sería un par de salarios mínimos, un salario mínimo por mucho, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que no permanecían mucho tiempo realizando la misma labor, no hace falta explicarlo mucho. Y esta parte de la regulación es muy interesante porque se acuerdan que hace un momento les había comentado sobre el Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias es el que se encargaba en este tipo de institución de ver que realmente se les estuviera pagando un salario a estos indígenas y de ver que estos repartimientos estuvieran funcionando de acuerdo a las normas que habían establecido, que son estas mismas, ¿no? Que no podían estar más de un mismo año, más de un año en la misma actividad, como en esta, ¿no? Que recibieran su salario y que no estuvieran mucho tiempo en la misma actividad, ¿no? Y también, si no se cumplían con estas normas, aquí no lo puse, se podía apelar un poco o sea, alguien podía levantar una queja ante el Consejo de Indias para exigir que el señor español pues llevara a cabo la institución jurídica a la cual se había apegado, ¿no? Ya fuera el repartimiento, ya fuera la encomienda o cualquiera de las otras, ¿no? Y en este sentido, pues el Consejo de Indias daba una resolución, nada más que era muy difícil que alguien se atreviera a levantar una denuncia en el Consejo de Indias, porque además no tenían los recursos los indígenas para hacerlo, ¿no? No sabían escribir, no sabían leer,
no tenían como mucho chance de llegar a, a ese tipo de justicia. Sin embargo, existía, que es lo que nosotros tenemos que saber, que existía. Y justamente por eso es que les resalté un poco de esto, de que no era esclavitud, porque aunque se trabajaba como tal, jurídicamente nunca fue una esclavitud. Tenían muchos chances de pedir justicia si es que no se les llevaba a cabo el negocio o el contrato en el que estaban apegados. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría un poco recordarles lo que ya habíamos visto en uno de los videos de introducción de la materia, que es la diferencia entre el derecho indiano y el derecho español, que nos va a servir para entender la siguiente parte de los conceptos. Entonces, el derecho indiano es un conjunto de leyes promulgadas por los reyes para establecer formas de conducta en la Nueva España. Y el derecho español lo seguían los españoles en América, pero también incluía otro tipo de derecho creado en España, como las bulas papales, como las capitulaciones o las costumbres españolas. Estas de acá no eran seguidas por los indígenas que tenían este derecho. Derecho indiano, pues ya vimos como ejemplo, están pues la encomienda, está se me olvidó el nombre del anterior, está el repartimiento. Todas estas dos, entre otras muchas figuras jurídicas, dependían del derecho indiano y solamente era para aplicación de los indios. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho indiano? Son las reales cédulas o cédulas reales, las reales órdenes, las resales no, las reales provisiones, perdón, tengo ahí un dedazo, las instrucciones, las ordenanzas y las doctrinas. Todas estas que se llaman reales, simple y sencillamente porque las expedían los reyes o sus representantes más directos, pero generalmente eran los mismos reyes españoles los que firmaban este tipo de documentos. ¿Qué contenían estos documentos? Pues algunos ordenaban, no sé, crear el escudo de una ciudad, ordenaban delimitar un espacio, un nuevo espacio geográfico, ordenaban hacer divisiones en los territorios ya conquistados. Cosas así son las que pasaban, las que ordenaban estas cédulas reales. Y a partir de sus repeticiones o de las formas que se llevaban, pues forman entonces fuente del derecho. Las instrucciones y ordenanzas son referentes más a cosas como más, no tan generales, más particulares, ¿no? Y por último, la doctrina, igual que en la actualidad, pues es simple y sencillamente el análisis y la crítica que expertos hacen sobre un tema del derecho. Entonces se van creando libros, se van creando conocimientos que después se utilizan para mejorar el derecho, para hacer normas o para eliminarlas, ¿no? Sigue funcionando de la misma manera la doctrina. Y estas son las fuentes del derecho indiano. Ah, esta de acá, sí, creo que se ve muy pequeño. Si no, espero que ustedes lo puedan, una de dos, o identificar o después lo busquen por la red. Es ni más ni menos que la cédula real de la ciudad de Puebla. En este documento se ordena que se denomine para este espacio geográfico que es Puebla, bueno, en el que yo estoy aquí físicamente, que se le dé este escudo. Entonces, es la cédula real, se conoce como la cédula real de la Fundación de Puebla, pero realmente es la cédula real en la que se designa el escudo de la ciudad. Este escudo de la ciudad, pues todavía lo seguimos ocupando, y este documento, que es la cédula real de la ciudad de Puebla, se conserva en el archivo histórico de nuestro municipio, y se han hecho muchas reproducciones que se entregan a las personas importantes que han estado aquí en Puebla o a poblanos que han hecho cosas importantes por el desarrollo del estado. Bueno, y el fin del derecho indiano, el derecho indiano duró mucho tiempo, toda la colonia, es decir, que termina en 1821. A lo mejor algunos están un poco confundidos y creen que termina con el inicio de la independencia, pero no, porque acuérdense que es hasta 1821 que se decreta a México como un país independiente y ya fuera de la administración
de España, deja de ser la Nueva España para ser México. Y es en ese momento que es el fin del derecho indiano. De hecho, aquí está mal escrito, perdón. Este, pero igual que les comentaba la sesión pasada de que no todo en el derecho se logra de la noche a la mañana, de la noche a la mañana no podemos cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y tampoco de aplicar leyes, entonces se siguió usando todavía mucho tiempo después. Todas las leyes que emanaron del derecho indiano se utilizaron pues hasta más o menos 1850 y algo que empezaron a crearse nuestras constituciones, pero todavía estaban muy influidas por las formas normativas que nos crearon los españoles a través del derecho indiano. Entonces, se considera que es el fin del derecho indiano 1821, pero se siguió utilizando para concluir esta parte. Y bueno, me parece que efectivamente, y hemos acabado, pero solamente lo que tiene que ver con este tema de el derecho de la conquista y de la independencia, digo, de la independencia, de la conquista y de la colonia. Es mucho más complicado, tiene muchas más aristas. Yo los invito como otras veces a que si les interesa esta parte de la historia, investiguen por su propia parte. Son datos que realmente nos hacen entender por qué nosotros somos como somos, por qué actuamos los mexicanos como actuamos y por qué tenemos el derecho que tenemos. Pero por eso les decía tan nomás de esta parte, porque les quiero comentar algunas cosas sobre las tareas que tenemos pendientes, tanto de esta semana como de las que vienen. Esta semana, por lo menos hasta ayer en la noche, yo no había recibido ninguna de sus actividades. Espero que por lo menos ya sepan de qué van, las realicen. Ya saben que tienen hasta el domingo, pero ojalá las pudieran subir antes para que tengamos un poco de interacción. Luego, eh, uh, uh, muy bien. Me interesa mucho que chequen desde el domingo les abren la semana 5, si no me equivoco, me dicen que sí. Desde el domingo o el lunes temprano, por favor, chequen cuál es la única actividad. Van a tener una sola tarea en la semana número 5, pero tienen una sola actividad por una razón. Es una actividad muy compleja. Necesito que le pongan mucha atención, leen les digo, desde el domingo al lunes las instrucciones. Si tienen dudas, me preguntan. De todos modos, ahorita les voy a explicar un poco de qué va. Y para que puedan realizar adecuadamente esta actividad, vean el video de introducción del tema. Ese video de introducción les habla un poco de cómo fue que se creó o cuáles fueron los antecedentes históricos que culminaron en la Constitución de 1917. En ese video hay cosas que puse entre paréntesis que no explico en el video porque son como puntos que ustedes van a tener que investigar aparte de los que yo voy narrando un poco, ¿no? ¿En qué consiste su actividad? Ustedes van a hacer una pequeña investigación desde sus casas o en una biblioteca o con internet sobre los antecedentes de la Constitución de 1917, sobre cuáles fueron las circunstancias en las que se empezó a redactar la Constitución de 1917, cómo fue el momento en el que se decreta ya como un documento oficial la Constitución de 1917 y por último, cuáles han sido sus principales reformas. Esta última parte que dije que como último va a ser tal vez la más larga y la más compleja, porque ha habido muchas reformas y ustedes tendrán que elegir pues las más representativas, las que más han cambiado nuestra normatividad principal, nuestra norma superior, que es la Constitución. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en un PDF. Las instrucciones ya están bastante desarrolladas en la semana 5 que ustedes van a ver, pero de todos modos les adelanto un poco. Van a hacer en un PDF una línea de, pues sí, una crónica de estos elementos, estos 4 elementos que ahorita les comenté. La tienen que ir poniendo por tema, con sus fechas, y en la medida de lo posible la tienen que ir también poniendo imágenes. Ya cuando ustedes terminen, la van a convertir en PDF, porque como va a tener muchas imágenes, va a ser muy pesada y la plataforma es difícil que se las acepte. Entonces convierten su documento en un PDF y ya me lo envían. Como es la única actividad y a mí lo que más nos interesa, el objetivo principal
de esta actividad y de la última semana es que ustedes valoren a la Constitución. ¿Sí? Toda esta materia que hemos tenido como historia del derecho es todos los antecedentes, todo lo que nos ha llevado a tener, perdón, el derecho que tenemos ahora. Pero el principal medio por el que nosotros nos conducimos normativamente, o sea, por derecho, es la Constitución. Entonces, quiero que a través de conocerla, la valoren y eso les va a servir mucho para todas las materias que ustedes van a tener a lo largo de la carrera. Insisto, si tienen alguna duda o comentario, pónganmelo desde el lunes. Yo me comprometo a ver la plataforma el martes en la mañana o en la tarde para que tengan luego una respuesta a sus dudas, ¿sale? Bueno, espero que les haya sido útil. También espero que ya la semana que venga me acompañen porque ahora sí me dejaron muy solita y gracias por ver este video y nos vemos después.